Muy buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle primeramente sobre que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, se está presionando por parte de Movistar, este tema que usted ya lo ha abordado, para que tenga el beneficio fiscal de los 4.442 millones de pesos. ¿Cómo lo está presionando? Pidiendo a la Corte que reemplace a la ministra Lenia Batres, quien claramente se ha opuesto a este tipo de situaciones. Y bueno, pues entendiendo que ya viene el final de la Corte actual, viene el cambio el próximo 1 de septiembre. ¿Usted qué opina, qué planteamiento haría al respecto? Porque todavía queda un pequeño margen, pero aún para que esto se pueda, bueno, con esta presión que se está haciendo y que haya miembros de la Corte que sabemos perfectamente que también se han prestado este tipo de cosas. ¿Usted qué observa al respecto? Pues que actúen conforme a derecho. Ellos son los que hablan, muchos de los ministros y ministras del Estado de Derecho, pues que actúen como tal y que no sean vínculos de interés los que estén asociados a una resolución. Y si no hay posibilidad, pues que se lo dejen a la nueva Corte. Pero esto de excluir a una ministra para poder sacar una votación, pues como que no tiene mucha explicación. Que expliquen en todo caso públicamente por qué consideran una u otra votación, porque son recursos del pueblo, impuestos que se dirigen a beneficios, programas de bienestar, salud, educación, obras de infraestructura para el pueblo de México. Entonces, las ministras y ministros primero deberían ser transparentes en su decisión y explicarle al pueblo por qué van a votar de una u otra forma. Y segundo, pues que actúen conforme a derecho. Y si no pueden, pues ya que le dejen el paso a la nueva Corte. Usted en estas últimas semanas que le quedan a la Corte actual, ¿ve algún riesgo de más tipo de decisiones como estas? Pues ganas no les faltan de resolver a lo mejor acuerdos que hicieron en algún momento con alguien. Pero hoy están más visibles todas las decisiones que toman. Y el pueblo sabe una u otra decisión. Entonces nadie dice que actúen mal o que actúen en contra de una empresa. Todos tenemos derecho a la justicia, las empresas, la gente pobre, la gente rica, todos. Nadie por encima de la ley, como decía Juárez. Pero pues que expliquen por qué. Así como Lenia explicó públicamente, o la ministra Lenia Batres explicó públicamente cuáles son las razones que ella plantea para no estar de acuerdo con esta devolución, pues que los otros lo planteen también y que se actúe conforme a derecho y que todos los casos que tienen ahí pendientes, pues ya que si no van a actuar bien conforme dicen las leyes, pues que se lo dejen a la nueva Corte, porque gana seguramente. Muchos han hecho acuerdos para favorecer a unos o a otros. Y eso es lo que ya queremos que desaparezca. Presidente, en un segundo punto, preguntarle sobre esta postura del PAN, que ha estado aprovechando, por supuesto es un golpeteo, está muy evidente, pero el día de ayer presentaron una denuncia, ahora ya con el tema de Vector, estos bancos, esta casa de bolsa, que está acusado, son acusaciones de Estados Unidos y que aquí también se ha aclarado, pues que se está en investigación y en revisión, pero bueno, pues con esto ya el PAN, con este presunto lavado de dinero que es la acusación que se está por… pues a lo mejor ellos tienen pruebas, ¿verdad? Pero lo que… Porque para presentar una denuncia, pues se necesitan pruebas. Entonces, justamente lo que nosotros estamos planteando, pues es que no hay
pruebas para poder actuar desde México. Aquí la pregunta es, Presidenta, porque una de las razones fue que acusan o señalan, mejor dicho, que Héctor tuvo que ver con dinero, movimiento de dinero de García Luna, que por cierto se le ha cambiado recientemente de cárcel, pero no lo mencionaron, no hacen mención, pero sí mencionan al expresidente López Obrador. ¿Qué respondería ante esto? Pues es pura propaganda de ellos, porque no tienen pruebas. Si las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro al Gobierno de México, o la información que enviaron, pues no representaba prueba alguna. Aún así, la Secretaría de Hacienda hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a esta casa de bolsa dado que no cumplía con una serie de cuestiones administrativas. Pero en términos de lavado de dinero no presentaron ninguna prueba, a lo mejor ellos tienen prueba. Pero miren, es parte de la hipocresía y del engaño. Lo que presentó Pepe en la mañana, al principio de la mañanera. Dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía. Esa es, ¿no?, su propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la ley en su momento. O sea, no cambia nada de la ley anterior a esta. Y le llaman, estamos espiando. Pues ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni el interés hay. Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad pues pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes. Nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, pues entonces la gente se va a ir con la finta. Pues no, hay que informar. Nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a personas. No, no cambió nada, absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje, nada. O ley censura. Fíjense por qué, porque ahora resulta que las audiencias tienen derechos. ¿Quiénes son las audiencias? Todos nosotros, que escuchamos la radio, la televisión, y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira o que no debería de haber salido, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, al radio, y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Eso dicen que es censura. ¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos o los que escuchan, saquemos el nosotros, los que escuchan la radio y la televisión ahora sí tengan derechos de reclamar? Oye, dijiste una información de mi colonia que no tiene nada que ver. Oye, dijiste algo que no corresponde a la información que deberían recibir las niñas y los niños. Ahora va a derecho del que escucha, del que ve. Antes no, antes era lo que diga el medio de comunicación, eso es. No, ahora la ciudadanía puede reclamar. A eso le llaman censura. Pues ¿cómo? Es todo lo contrario. Es una revisión ciudadana del derecho a la información, que es un derecho constitucional. De hecho, una de las cosas, Presidenta, que expone el panismo, digo, hay varios actores, varios dirigentes ahí, que es de lo que más han estado recalcando para, me parece, asustar, es van a saber dónde estás, con quién estás, qué vas a hacer. Es un tema de geolocalización y que eso se va a poder hacer automáticamente en cuanto se apruebe esta ley. Ese es uno de los puntos que creo que ha remarcado bastante y que bueno, aquí se ha expuesto el tema de la ley muy claramente cuál es el sentido. Es falso. ¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite.
no para cualquier ciudadano, eso está prohibido. Y sigue prohibido, y estaba prohibido, y está prohibido ahora. Solamente frente a una investigación de un delincuente, un presunto delincuente, que se sabe su teléfono, pues se le pide a un juez, oye, necesito saber su geolocalización. Porque si se detuviera, fíjense, si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez. Esto es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia, es inventar. Y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros, la verdad. Recuerdo que cuando iba a ser candidata a jefa de gobierno, llegaron unos, creo que ya lo he platicado, ¿no? Llegaron unos jóvenes a verme, yo creo que sí lo puedo decir, ya pasó mucho tiempo. Trabajaban en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y llegaron a buscarme. Recuerden que yo era jefa delegacional de Tlalpan, después me salí para estar en campaña y llegaron a buscarme a decirme, oiga, le queremos decir algo, nos pidieron que interviniéramos su correo electrónico, nada más para que tenga cuidado de los muchachos que estaban en contra de que se hiciera eso. No, eso ya es otra cosa. Ya se lo pueden imaginar ustedes. Entonces, eso se hacía antes. Cuando el Yo Soy 132, ¿se acuerdan que hubo un escándalo ahí de que traían las fotografías de quiénes eran las personas, dónde vivían? Nosotros no hacemos ninguna persecución de la movilización social, ni de la oposición, ni espiamos. Claro, necesitamos herramientas para cuando hay un presunto delito y se fortalece ese proceso. Presidenta, perdón, pregunta también sobre la reaparición del expresidente Peña Nieto en un documental donde expresó, por lo menos en respecto al donde se pretendía hacer el aeropuerto en Texcoco, que bueno, que hasta el momento no hay pruebas de la corrupción al respecto, pero más que esa declaración en sí, porque pues es la presencia o la reaparición, ¿usted cómo lee esta reaparición? ¿Con una intención política o como algo normal? Pues es muy pronto como para saber por qué sale en es un documental, ¿no? Sí. Lo importante sobre el aeropuerto es que más allá de si hubo malos manejos o no hay investigación sobre el recurso que se utilizó para la construcción del aeropuerto, la esencia es que se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, que es un vaso regulador de el agua que sale de la zona metropolitana del Valle de México en época de lluvias. Estas inundaciones que hemos visto, si hubiera estado el aeropuerto, hubieran sido peores, porque no hay un canal para distintos ríos que llegan a esta zona. Y la otra es que querían convertir el aeropuerto actual de la Ciudad de México en un desarrollo inmobiliario. Y ahí es donde estaba el gran negocio. 700 hectáreas que querían convertir en un nuevo Santa Fe, con la venta de predios y la construcción inmobiliaria. Entonces, esas fueron las razones por las cuales se decidió, por el pueblo de México además, porque hubo una consulta, que el aeropuerto se hiciera en Santa Lucía. Por último, Presidenta, ¿cuál es su postura respecto en Estados Unidos? Ahora se pretende confinar a las detenciones de los migrantes en Estados Unidos en un lugar que ahora se le está conociendo como, o se le va a conocer como el Alcatraz de los Caimanes. Esto de acuerdo a lo que se ha estado sabiendo sobre las condiciones, son francamente
violatorias en todo sentido de los derechos humanos. También salió un dato donde se menciona que hay aproximadamente 59,000 migrantes detenidos o retenidos, no sé cuál sea el término jurídico exacto, y que además, bueno, pues no saben, hablamos en general, pero gran parte de nuestros hermanas y hermanos que, bueno, pues, pues podrían estar en estas condiciones, empeorar todavía más con esta dureza y violatorio, me parece, evidentemente a los derechos humanos. Preguntarle, Presidenta, estos temas que son pues de lo más delicado, ¿usted lo contempla pues seguirlo exponiendo? ¿Cuál es, digamos, el siguiente paso para poder plantearlo en la mesa ante pues una delicada coyuntura con Estados Unidos? Pues no estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales. Una familia, un hombre, una mujer, un joven que va a los Estados Unidos se formó de migrantes. Es un país que se formó de migrantes de muchos lugares del mundo. Y además, particularmente los migrantes latinos y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos, es lo que hemos estado aquí planteando. El querer que catalogar a un migrante como criminal o pretender la deportación de millones de migrantes, como dicen, pues le va a afectar a la economía de Estados Unidos, digo, viéndolo desde su perspectiva. Pero además es violatorio totalmente de los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros hemos planteado en notas diplomáticas, en las conversaciones, cada vez que estamos allá, es que en el caso de un mexicano o una mexicana que no tenga papeles, que es detenido y que no tenga, sobre todo los que tienen menos de 2 años, tienen menos posibilidades dentro del marco legal de Estados Unidos de defenderse dentro de ese marco legal, que de inmediato lo recibimos en México, pero en condiciones que no sean violatorias de sus derechos. Pero además vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos allá, tengan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, o 10 años, o 20 años allá. En el contacto con la gente, solo quiero expresarle, Presidenta, que mucha gente dice, hay que decirle a la Presidenta que estamos con ella. Yo se lo expreso también directamente. Obviamente, pues esto no le gusta mucho a ciertos medios. No, pero, vean ayer el escándalo que armaron con Hugo. Sí, que bueno. De veras es que es increíble. Y pues… doctorado en John Hopkins. Y bueno, pues… en salud pública. Perdón, no te dejé terminar, Hans. Es que me acordé de eso. Sí, Presidenta, y que pues muchos estamos orgullosos de usted. Muchas gracias. Que pues finalmente somos mexicanos, mexicanas, y pues yo sé que este tipo de cosas muy difícilmente compañeras lo pueden expresar porque hasta los pueden correr. Pero muchos que tenemos esta libertad se lo decimos, estamos con este país y usted es la líder y lo ha hecho de manera, me parece a mí, excelente, y seguirá contando con este apoyo de millones de mexicanos. Ayer Gracias. Salió una encuesta en el Financiero, que luego ni nos quieren en el Financiero, pero salió una encuesta. A ver, salud. Vamos a ver. A ver, acá, y luego Nancy, y luego vamos a las siguientes filas. Gracias, Presidenta. Buenos días a los funcionarios. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal México News World. Presidenta, tengo un tema sobre salud. Primero, hacerle un reconocimiento a su gobierno a través del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien contribuyó a que fueran trasladados los restos de un vecino del municipio donde vivo, del estado de Hidalgo, porque bueno, el joven pues se suicidó luego de las redadas de Donald Trump y bueno, pues su familia
pues, de escasos recursos y aparte tenía que pagar una gran cantidad cuando se cruzó al norte. Pero gracias por esa colaboración. Y con el tema de salud, Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre el acceso a la gente con este ingreso, bueno, esta incorporación de este sistema al IMSS Bienestar. Si van a tener todos acceso o van a tener ciertas restricciones, porque algunos siguen añorando ahí el tema del seguro popular e incluso la derecha pues anda diciendo que pues no sirve el IMSS y que pues prácticamente han dejado en el desamparo a los ciudadanos que tenían ese servicio. Y continúo ahorita con un tema del IMSS en específico. El IMSS Bienestar es una institución pública que vale la pena dar todo para construir la mejor institución pública de salud. El seguro popular, la descentralización de la salud no dio resultados. A lo mejor la gente, porque tenía una credencial, pensaba que estaba incorporado a un sistema de salud, pero había desabasto de medicamentos, no había atención. Todos los sistemas estaban prácticamente subrogados a privados, costaban 3 veces más de lo que en realidad cuestan. El acceso a los medicamentos era de muy poquitos medicamentos y en realidad era un proceso hacia la privatización del sistema de salud. Ese era el objetivo. El IMSS Bienestar pues es un sistema de salud pública que atiende todos los servicios de manera gratuita, toda la atención a la salud. Venía ya un deterioro muy grande desde que llegó el presidente López Obrador. Miren, el presidente hizo un esfuerzo extraordinario. Recordemos la pandemia ahora con el tema de que salió todo con Hugo. Se construyeron, tú debes recordar, Zoe, ¿cuántos hospitales se construyeron durante la pandemia para poder atender a los enfermos de COVID? 20 nada más en el IMSS, pero de otros hospitales, se fueron 40 hospitales que se construyeron prácticamente, que estaban caídos, que no estaban en utilización, que de inmediato se pusieron en operación y en un mes estaban funcionando para la gente. Las vacunas, fuimos de los primeros países que llegaron las vacunas, por un trabajo permanente que me consta, porque estuve en esas reuniones, del presidente López Obrador, que incluso cuando tuvo el COVID estaba pendiente de que fueran a hacerse los contratos para que a tiempo se llegara la vacuna a nuestro país. Un programa de vacunación muy exitoso en todo el país y con las dificultades de una población con enfermedades pues crónicas como la diabetes, hipertensión, que fue justamente donde pegó el COVID. Una información permanente por parte de Hugo en las tardes, orientando a la población. Todo el mundo tenemos errores, nadie es perfecto, pero el esfuerzo que se hizo fue extraordinario. Y después de la pandemia, pues construir un sistema de salud federalizado a partir de hospitales que ya venían con muchos problemas, hospitales contratados con las famosas asociaciones público-privadas abandonados. El hospital de Juárez, bueno, se tardaron como 7 años, ¿no?, en acabarlo, porque o más, por todos los problemas administrativos que estaban asociados a ese hospital como a muchos otros. Entonces, ¿a qué nos estamos dedicando ahora? A consolidar ese sistema, a que todos los quirófanos estén abiertos, a que todos los equipos quirúrgicos para operar estén en funcionamiento, a que la clínica es nuestra, a través de la participación de la gente nos ayuden a mejorar los centros de salud de una manera pues directa, que no requiera tanta burocracia. Estamos resolviendo todos los equipamientos de todos los hospitales que aún quedan, contratando a los médicos, hay recursos. Y una burocracia interna también que viene desde aquellas épocas del Seguro Popular, que lo único que era, pues eran mecanismos para seguir
haciendo que el dinero llegara a unos cuantos y no llegara a todos. Entonces es un sistema de salud, porque no es un programa, es un sistema de salud que va a funcionar al 100 porque va a funcionar. Los medicamentos ha sido, en efecto, tuvimos problemas en la licitación, pero la decisión entre tener un esquema donde las farmacéuticas que licitaron en contubernio con algunos funcionarios ganaran licitaciones a sobreprecio o acabar con eso y volver a licitar, no fue una decisión fácil por el abasto, pero no podemos nosotros avalar un acto de corrupción. Entonces se trabaja, yo me reúno todos los lunes 2 horas, a veces 3 horas, dándole seguimiento a cada tema, qué pasó con el quirófano de aquí, qué pasó con el medicamento, ya se resolvió este problema, ya se resolvió el otro. Esa convicción no la tiene la derecha, nunca la va a tener. El conservadurismo no ama al pueblo, no quiere a la gente. Eso es la gran diferencia. Y cuando hay cariño, convicción, trabajo, honestidad, las cosas salen. Y mucha persistencia. Entonces, los problemas que todavía tiene el IMSS Bienestar se van a ir resolviendo y mucho va a ser este año. Presidente, sin temor a equivocarme, usted trabaja entre 15 y 18 horas diarias y está firme en el combate a la corrupción, que eso me parece extraordinario. Luego de que llegara el presidente Andrés Manuel, también pues fue su lema de campaña, su lema de gobierno, y usted pues lo continúa. En ese sentido, hay un tema aquí en el IMSS, que afortunadamente está el director del IMSS, Zoe Robledo, y desde las oficinas centrales del mismo instituto, concretamente desde la Dirección de Administración y la Unidad de Adquisiciones, se han girado instrucciones a los órganos de operación, administración desconcentrada en los estados de la República y las unidades médicas de alta especialidad para que contraten las empresas que prestan el servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico, en muchos casos sin causa justificada, a fin de que sean sustituidos por otros laboratorios que garanticen, entre comillas, oportunidades de negocios, independientemente de la calidad del servicio que puedan otorgar. ¿Valdría la pena, Presidenta, que el órgano interno del control de la Secretaría de Anticorrupción y del Buen Gobierno del IMSS, que por cierto perdió imparcialidad en el periodo 2023 y 2024, echara una mirada para que vieran qué está sucediendo con este tema en estados como Morelos, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, sur de la Ciudad de México y Veracruz? Aquí yo traigo un documento que obviamente no voy a decir el nombre del funcionario que gira las instrucciones, se lo dejo aquí en Comunicación Social para que usted lo vea, y quisiera saber la respuesta de Zoe. Sí, muchas gracias. Y solo para corregir el dato, Presidenta, fueron 62 hospitales aproximadamente. Además de la reconversión hospitalaria en los hospitales que dejaron de atender otras enfermedades para atender COVID, se abrieron cerca de 62 hospitales entre el IMSS, el ISSSTE y SEDENA, que también hizo la construcción de hospitales o hospitales que estaban abandonados o a medio concluir, que se utilizaron o se aperturaron para COVID. A ver, lo que me está diciendo es, la unidad de adquisiciones lo solicita a las delegaciones, a los OATS y a las unidades médicas de alta especialidad que se contraten laboratorios, efectivamente. Laboratorios siempre hay necesidad, se hacen millones y millones de pruebas de laboratorio al año y todos los días. En estos procedimientos lo que se hace es siempre por una licitación pública para poder contratar el servicio. ¿El servicio cómo opera en el Seguro Social?
Las máquinas de laboratorio, las centrifugadoras, todos estos equipos se licitan para que se pueda prestar el servicio a partir de la adquisición de los reactivos. Es decir, las máquinas se dan en comodato, se adaptan en el lugar. Y cada año que llega esto, empiezan los diferentes proveedores a buscar mecanismos para favorecer o desacreditar a un proveedor. Al final de cuentas es una licitación pública que se sube a Compranet, que tiene todos sus procesos de junta de aclaraciones, preguntas, testigo social. Por cierto, la Auditoría Superior de la Federación auditó todos y cada uno de los procesos de laboratorio, que justamente una de las claves aquí es que los sistemas sean institucionales para que todos y cada uno de las recetas de un laboratorio, es decir, un laboratorio no llega una persona a solicitarlo, va a su consulta, el médico o la médica le indica que tiene que hacerse un estudio de laboratorio, entonces va al laboratorio y está indicado por el propio médico. Entonces, no es una irregularidad, es una necesidad que se establece de esa manera. No entiendo en dónde encuentra usted el… Presidenta, director, el tema es que durante la administración del presidente, el ISSSTE y obviamente el IMSS cayó en bancarrota, digamos, porque se contrataron empresas que rentaban obviamente las camillas, que hacían estudios de laboratorio más caros cuando el instituto o el ISSSTE o ustedes tenían los implementos y obviamente los laboratorios para realizar. Entonces, si el instituto se está fortaleciendo, yo no entiendo, y discúlpenme mi ignorancia, por qué contratar externos cuando el instituto se está refortaleciendo y, por supuesto, tiene la capacidad, como dice la presidenta, para convertirse en un instituto que sirva para atender a los pacientes en México. Sí, a ver, las camillas no tienen nada que ver con los laboratorios. Es un ejemplo, yo no estoy diciendo que ahorita. No, y no, en el caso de camillas, que es un mobiliario, digamos, un equipo, nosotros no rentamos camillas, no rentamos camas, no rentamos quirófanos. En el caso de los laboratorios, insisto, siempre que se hace un análisis del costo y el beneficio entre comprar el equipo de laboratorio, tenerlo y tener un contrato al final de cuentas para su mantenimiento, se ha visto, no son laboratorios externos al IMSS, ojo, son laboratorios que ocurren al interior de las instalaciones con el personal del Seguro Social. No es una subrogación hacia un laboratorio privado, eso sí se lo quiero aclarar, sino que se llega a la máquina, se instala la máquina en los diferentes peines de laboratorio que están en los hospitales del IMSS y lo que se compra son los millones de pruebas reactivas y otros muchos insumos que provee este proveedor. Y las máquinas, en el caso del laboratorio, solamente en el caso del laboratorio, son máquinas que están en comodato en el IMSS. Por eso muchas veces se hacen esto de manera plurianual, porque si se estuviera haciendo año con año se encarecería muchísimo, además de que siempre la instalación y la desinstalación de estos equipos pueden generar retrasos en la prestación del propio servicio. En muchos otros casos, los equipos son propios del Seguro Social. En el caso específico del laboratorio, que es uno de los servicios más frecuentes y que se hacen más al día, son cerca de 50,000 estudios de laboratorio diarios, pues ese es el modelo que nos da mucho mejor resultado. Entonces, esas empresas que… Te comento, para apoyar aquí a Zoe. Sí. Bueno, primero no estaban en bancarrota, ni el IMSS. El IMSS tiene más recursos ahora que lo que ha tenido en toda su historia, gracias a la política laboral del presidente López Obrador y que nosotros hemos Antes de que llegara el presidente sí había unas dificultades. El ISSSTE ha tenido más problemas, pero se está capitalizando. Es muy distinto. En un hospital a lo mejor los doctores me pueden explicarlo mejor. Se privatizaron muchos servicios. Por ejemplo, hemodiálisis. Se contrató el servicio y venían y ponían todo. En esos casos, pues lo que se está haciendo es, ¿qué caso tiene contratar toda la hemodiálisis? Si en el hospital se pueden tener los equipos de hemodiálisis
y se puede hacer a través de los propios trabajadores del IMSS, del IMSS Bienestar o del ISSSTE. Y algunos otros servicios que están asociados. Ahora, en el caso de laboratorios, ¿qué pasa? Se requieren comprar reactivos para los laboratorios, eso no los hace el gobierno ni pretende hacerlos. Entonces requieren reactivos para el laboratorio. Entonces algunas empresas dicen, cuando me compres el reactivo yo te pongo los equipos de laboratorio. Te voy a cobrar 5 centavos más por cada prueba, pero yo te pongo los equipos. Y entonces en la licitación, en vez de solo licitar los reactivos, licitas los reactivos y el equipo más sencillo de laboratorio que te pueden poner ellos mismos. En un análisis que se hizo, sale más barato eso que comprar los equipos y aparte los reactivos. Entonces, en ese caso, pues vale la pena hacer ese proceso. En otros casos, como la hemodiálisis, no, porque además estás perdiendo capacidad. Entonces, a eso se refiere Zoe. De hecho, el programa de, ¿cómo le llamamos ahora? La muestra viaja o laboratorio en tu clínica, que está en el Estado de México, tiene un esquema de este tipo y es totalmente transparente y se pueden dar los números. Y eso permite pues que ellos mismos te estén poniendo el equipo, porque de todas maneras les tienes que comprar los reactivos, es algo que ofrecen los propios proveedores y no pierdes capacidad como institución. Entonces depende también de qué servicio y siempre hacerlo de manera transparente. Gracias, presidenta. Y ya por último, un tema de corrupción que no se da en el país, ¿verdad? Sobre todo del PAN. Pues no veo ahí a Xochitl Gálvez, a Lili Telles y demás grupos manifestándose por dos temas importantes en el estado de Guanajuato. Presidenta, en días recientes la empresa mexicana Seguritech pues difundió que le dio una casa al exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, allá en Houston, Texas, porque pues, durante su gobierno le había dado contratos multimillonarios con el tema de seguridad y demás, de una empresa del señor Daniel Esquelsenavich y Ariel Pictec. Estos señores, bueno, forman parte de esta empresa, ellos le regalaron la casa o se la prestaron a Diego Sinue. Presidenta, y obviamente aquí hay contratos multimillonarios con el gobierno y se dice que también podría tener esta empresa contratos porque le vende cuestiones de seguridad a los gobernadores de Baja California, Quintana Roo y el Estado de México, y que hay contratos por más de 2,000 millones de pesos. Yo no sé si a través de su gobierno se pudiera ver si los gobiernos de los estados mencionados tienen contratos con esa empresa, porque pues al rato va a ser un golpeteo para Morena, que pues les van a dar casas y inventa la derecha. Y obviamente, pues eso. No, bueno, son cosas distintas. Una cosa es una licitación de algún tema y gana una empresa, y si es transparente y está en precio y no hay problema, pues gana la empresa. Otra cosa muy distinta es que le ofrezcan una casa o alguna prebenda a partir de la contratación con la empresa. Eso sí se llama corrupción, con todas sus palabras. Entonces, yo creo que el exgobernador de Guanajuato debería salir a aclarar, en primer lugar, si esto es cierto o no, porque yo también vi la nota. Entonces, el primero que debería salir a aclarar, pues, es él. Y ya, pues, en el proceso de entrega-recepción, si se encontró algo por parte del Estado de Guanajuato, pues tienen que reportarlo. Presidenta, y el tema del agua, ya ahora no es de mi municipio, que por cierto va avanzando mucho. Qué bueno. Y cosa que le agradece la gente y por supuesto al director de la Conagua. El tema, presidenta, es con el sistema Batán Agua para Todos, donde el pasado 4 de junio de este año fue recibida en la legislatura del Estado de Querétaro la iniciativa Sistema Batán Agua para Todos, enviada por el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Curi González. En ese tema, presidenta, pues el gobernador, que además ya se va, no le va a dar tiempo de concluir esta obra. Es una obra que lleva pues por supuesto, millones de pesos en inversión. Son 35,722 millones
784,982 pesos esta obra, pero el sistema BATAM, que tiene planeado llevarse una operación de hasta ejecución y operación de hasta 30 años, pues tiene algo grave, Presidenta, porque este sistema pretende potabilizar el agua de aguas negras, agua cruda, como se dice, y pues piensan distribuirla como agua potable para el Estado. Ese es un acto pues vil, porque no se le puede dar… No, pero a ver, porque sí hay que aclarar. Sí. Hay una norma en la Semarnat. A esa voy. Sí, la norma en la Semarnat, a menos que cambie. Hay países que reciclan su agua de desecho y queda potable. O sea, tecnológicamente es factible hacer algo así. ¿Qué pasa en México? En México hay una norma ambiental que establece que si llegas a potabilizar, bueno, se recicla el agua a través de plantas de tratamiento y tiene que estar un tiempo en reposo en algún cuerpo de agua y después de eso su potabilización. Eso lo dice una norma y tienen que cumplirse pues todas las reglas ambientales para que esto pueda ser así. En el caso del proyecto Batán, pues tiene que analizarse si es viable o no es viable ahí por parte de los diputados del Estado de Querétaro, porque entiendo que tienen que aprobarlo. Pero sí es importante que la gente sepa que sí hay normas que permiten que agua de desecho, a través de filtros, puedan llegarse a convertir en agua potable. Y en México tiene que tener pues una serie de normatividades. ¿Cómo se hacen esas normas ambientales? Que está desde hace mucho tiempo. Se juntan expertos en la materia y discuten durante 6 meses, 7 meses la posibilidad de hacer esa norma. Se hacen estudios, se ve y finalmente ponen la norma y luego sale a consulta pública. Y después de la consulta pública pues ya se ve si se aprueba o no se aprueba. Entonces ese es el caso de México. No hay hasta ahora una norma que establezca que sea directo. Tiene que estar en reposo durante un tiempo. ¿Y usted la considera factible o no como científica? Pues tiene que revisarse en qué casos, cuando no hay oportunidad de tener agua de ningún otro tipo, hay países africanos que lo hacen y funciona. Entonces, ¿qué tienes que garantizar? Pues que el agua siempre sea potable. Nosotros no tenemos ningún proyecto que tenga que ver con uso directo, se tendría que cambiar esa norma ambiental. Hay proyectos que tienen que ver con esta norma que está explícita, investigada por científicos y que es viable y posible, pero tiene que cumplir pues muchísimas cuestiones tecnológicas. Ok, gracias, presidente. Buenos días. A ver, ya luego vamos atrás. Ahora ya me fui con primera fila otra vez, ¿ves? La costumbre. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ha hecho referencia en la mañanera de hoy y también la semana pasada de la necesidad o incluso la urgencia de que el Poder Judicial que va a tomar posesión el próximo 1 de septiembre, pues ahora sí haga justicia y que no esté sometido a intereses oligárquicos o incluso a temas de corrupción. Preguntarle si también sería deseable, presidenta, que a partir de esa fecha en que se puede decir que se está refundando este Poder Judicial, ya quede atrás el régimen de privilegios. Sabemos perfectamente que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación, pues había más de 2,000 funcionarios y funcionarias que ganan más que usted. Pero el régimen de privilegios incluye otras cosas, por ejemplo, que se les pague servicio médico privado, que tengan acceso
por ejemplo, que se les pague la colegiatura a sus hijos e hijas en escuelas privadas, que también se les pague todo el tema de telefonía móvil y telefonía fija en sus domicilios, con extensión para sus familias. Incluso hay algunas evidencias de que se les habría pagado viajes al extranjero que no necesariamente eran para pues funciones del propio Poder Judicial, y todo el tema, por ejemplo, de estos bonos de más de $500,000 de pesos que se le conoce como el pago por riesgo. Entonces, preguntarle, Presidenta, si sería deseable que ese régimen de privilegios quede en el pasado a partir del próximo 1 de septiembre, con independencia de si son funcionarios que vienen del pasado o de los nuevos que llegan. Hay que ver la parte, la Constitución trae una parte en donde sí dice claramente que los ministros no pueden ganar más que la presidenta, ni ningún trabajador del Poder Judicial. Hay que ver una parte que tiene que ver con lo laboral, para no cometer ninguna injusticia. Pero obviamente el objetivo es que ese recurso se utilice para lo que es necesario. Entonces sí, el objetivo es que el 1 de septiembre sea una nueva corte en todo el sentido de la palabra, que viva en la justa medianía. Si requieren seguridad por algún caso que tratan, pues esa es otra cosa, pero que no tengan bonos, que no tengan seguros médicos privados, todo esto que hoy tienen, pues no, son servidores públicos y como tal, si quieren pagarlo de su salario, pues es su derecho, pero no tienen por qué usar recursos públicos para privilegios específicos de los que hoy gozan. Para lo del pasado no dice nada la reforma constitucional, pero por lo menos es importante que a partir del 1 de septiembre, otra cosa mariposa. Presidenta, también en otro tema, en la revista Contralínea acabamos de publicar un reportaje acerca de ya los cambios que se están viviendo en el esquema empresarial paralelo que tenía Petróleos Mexicanos. Hemos documentado que una de las empresas de estas filiales que Pemex tenía en el extranjero, particularmente en el paraíso fiscal de Islas Caimán, Pemex Finance, por fin fue liquidada. Esa empresa fue creada en el sexenio de Ernesto Zedillo. Como la mayoría, Pemex llegó a tener 61 empresas 100% de su propiedad, pero que trabajaban como privadas. De hecho, muchas de ellas radicadas en el extranjero y no se les aplicaban las leyes mexicanas porque no son extraterritoriales. Preguntarle cómo va este tema de la reconfiguración de Pemex, particularmente el caso de estas filiales privadas, y sobre todo también saber si en el caso del grupo PMI, que tenía su tesorería en Países Bajos, si ese dinero, que es dinero público, a pesar de que mucho tiempo lo trataron como dinero privado, ya se va a repatriar por fin a México, y también qué pasa con el grupo Mexgas. Estamos trabajando en una transformación profunda de Pemex, muy profunda. Yo creo que en unas 3 semanas más o menos, sea aquí en la mañanera o en un evento especial, podrán presentar la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el director de Pemex lo que ha significado todo este proceso de transformación y lo que va a significar para adelante. Primero es la integración vertical de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pemex desde 1992, desde Salinas de Gortari, tuvo un primer cambio en las leyes que estableció que debería de haber subsidiarias. Entonces hicieron Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica, Pemex, lo dividieron. Ese fue un primer proceso. Después, pues vino todo el proceso de privatización de sus servicios. Ya los trabajadores de Pemex cada vez hacían menos y la mayoría era contratado por fuera. Después de eso vino la creación de filiales y ya la reforma del 2013 ya fue así como el golpe maestro para
facilitar la corrupción y desmantelar Pemex. 40 filiales. Entonces, gracias al cambio constitucional que se hizo en el 28 constitucional y a esta reforma de todas las leyes, realmente se echó para atrás por lo menos yo diría el 60-70% de la reforma del 2013. Y quedan algunos esquemas de inversión privada a través de contratos mixtos, todavía puede haber inversión privada, pero el propio Pemex cambia por completo y tiene además la atribución de ser el primero que dice: yo tengo la posibilidad de explotar este yacimiento, lo explota Pemex. Lleva primicia. Si no lo puede explotar Pemex, entonces lo explota otro. Pero eso no existía antes, con la reforma del 2013. Eso por un lado. Por otro lado, toda la situación financiera de Pemex, que el mayor problema de Pemex ocurrió en el sexenio de Peña. Viene ya de Calderón, viene de Fox, viene de Zedillo, viene de Salinas, pero ya el mayor problema fue con la apertura total, porque Pemex dejó de percibir recursos de la venta de gasolinas, y entonces se fue descapitalizando y la deuda creció. A ver si tienen por ahí la gráfica de la deuda. Cuando más crece la deuda es una parte con Calderón y luego con Zedillo, 91.9%, el doble la deuda de Pemex. ¿Y para qué servía? Para el gasto corriente, porque ni siquiera era para nuevas inversiones. Entonces, estamos trabajando, ha sido un trabajo muy intenso, así como me reúno los lunes con salud, los martes me reúno con energía, 2 horas, y le hemos dedicado mucho tiempo a Pemex, ayudándoles a tomar decisiones, a ver cómo resolvemos los problemas. El presidente López Obrador bajó la deuda y nosotros tenemos un esquema integral de visión de largo plazo de Pemex, no solamente cómo vamos a salir en el 2025, con lo que todavía le debemos a proveedores, con las inversiones de este año, sino una visión de aquí, por lo menos al 2040, de cómo Pemex va a seguir explotando petróleo, gas, petroquímica y otras acciones, cómo va a garantizar sus contratos de servicio, cómo va a garantizar sus contratos mixtos, si Pemex no puede y llega a ser un privado, cómo sería este mecanismo y cuánto impuesto tendría que pagar. Entonces, todo esto lo estamos trabajando y obviamente la Secretaría de Energía, el Secretario de Hacienda y Pemex están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, como en 3 semanas, más o menos ya podemos presentar toda la visión para Pemex, es muy importante, y ahí pues contestamos todas tus preguntas de cuántas filiales hay, todas las cuentas que había fuera que no pudo quitar el presidente López Obrador y que nosotros sí ya estamos consolidando e integrando verticalmente. ¿Qué quiere decir verticalmente? Pues que desde la exploración hasta la venta de gasolina es una sola empresa. No tiene que haber tantas, con cuentas claras, pero es una sola empresa. Ninguna empresa petrolera del mundo tenía la organización que tenía Pemex, ninguna. Todas están verticalmente integradas, con cuentas claras entre la producción y la refinación, pero están verticalmente integradas desde lo primero hasta lo último, por eso se llama verticalmente integrada. Y eso es lo que estamos haciendo con Pemex y eso le va a dar una larga vida a Pemex y va a dar mucha transparencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle si en la Secretaría de Gobernación se ha avanzado en la investigación interna para determinar las responsabilidades en torno a quienes permitieron al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues obtener contratos irregulares. Hay que recordar que en esta trama corrupta, como lo ha denominado la Unidad de Inteligencia Financiera, se determinó que muchos de los contratos se obtuvieron precisamente de Gobernación y pues fue no solo en el periodo de Felipe Calderón, sino también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues forman parte de las carpetas de investigación de la Fiscalía
Todo eso ya forma parte. Recuerden que García Luna tiene procesos abiertos en México. Entonces, toda esa información ya forma parte del proceso y vamos a ver qué puede ser público y qué no. Y Presidenta, también hace unas semanas el titular del IMSS dio a conocer que había más de 3 millones de atenciones en traumatología, muchas de ellas se había identificado que podrían tener relación con accidentes de motos. Yo quisiera preguntarle sobre eso porque cada vez hay como mayor proliferación de este tipo de vehículos, las motocicletas, y muy poca cultura vial. Entonces preguntar qué va a pasar con este tema, porque ahora también ya las plataformas están ofreciendo un servicio, tanto Didi como Uber, de que viajes en moto, y la promesa de esas empresas es que llegues más rápido a tu trabajo, que no llegues tarde. Entonces sí es preocupante que incluso ya haya hasta una especie de servicio de taxi cuando no se ha podido, pues en las grandes urbes como la propia Ciudad de México y otras ciudades del país, pues de alguna manera evitar estos accidentes que en muchos de los casos pues incluso acaban siendo mortales, o en el caso de las atenciones de traumatología pues muy complicadas por el número de fracturas que presentan las personas que viajan en estas motocicletas. Tienes razón, la motocicleta, la masificación, digamos, de la motocicleta ha generado muchísimos problemas, que los médicos están diciendo, porque en efecto ha aumentado mucho la atención en traumatología debido al uso de la moto. Estamos trabajando en una campaña que trae Ramiro, el subsecretario de Salud, pero queremos que sea más que una campaña. Normalmente la normatividad relacionada con el uso de la motocicleta es estatal. Entonces tenemos que trabajar con los estados y ver si se puede hacer una normatividad nacional. No se trata de prohibir la moto, sino primero de cuáles son las normas para usar la motocicleta y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera, ¿no? Entonces sí, y la otra pues la educación, si tienes una moto, cómo usarla. Presidenta, y si me permite un apunte, justamente recordaba usted el caso de Yo Soy 132, en la revista Contralínea documentamos en su momento que quien estaba al frente de la Dirección de Contrainteligencia del entonces CISEN, este órgano de espionaje, se infiltró al movimiento estudiantil Yo Soy 132 y es precisamente la persona que acabó teniendo toda la información personal de los jóvenes que lo único que hicieron fue manifestarse. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos ya, se está acabando el tiempo. Vamos a ver la que es importante. ¿O está más difícil esto de a ver a quién le das la palabra? Gracias, Presidenta. Vamos a lanzar una pelota. Sí, y Mara también trae una. Marita también trae una de salud. Presidenta, fíjese que viene ya en estos días el nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, su servidora Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante, perdón. Buenos días a todos. Presidenta, lo que pasa es que es muy importante. Usted sabe que nosotros somos la conexión de la sociedad con el poder, en este caso el toma de decisiones. Y bueno, pues han acercado con nosotros enfermeras, médicos, laboratoristas, investigadores de este instituto, Presidenta, que va a cambiar de director, pero quiero informarle que precisamente este instituto es el que tuvo el problema en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre que inyectaron a personas sin su consentimiento. Entonces murieron incluso algunos con este programa, muy lamentable. Y bueno, incluso le traigo el punto de acuerdo que se dio en el Senado de la República en aquella fecha y que afortunadamente lo hizo precisamente la que es ahora gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Ella está muy empapada del asunto. Entonces, fíjese que hubo las denuncias, pero no se llevó a cabo ninguna detención ni mucho menos. Y este señor sigue trabajando en el instituto. También llegó un nuevo director
de su grupo, y fue el que con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo destituyeron porque no quiso la gratuidad y además seguía cobrando pues las cirugías y le encontraron un desvío de 600 millones de pesos. Lo destituyeron, presidenta, y sigue trabajando en el instituto. Entonces, pusieron a un sustituto, pero es del mismo grupo y ahora se quiere reelegir, presidenta. Entonces, aquí le traigo todas las denuncias, obviamente, bueno, pues aquí vienen los nombres y sí me gustaría que usted y el secretario pues tomaran cartas en el asunto porque es una cosa muy delicada y hacen, pues imagínense, la Junta de Gobierno es la que decide, pero de acuerdo a las votaciones de las enfermeras, del personal, de los investigadores y pues muchos de ellos están amenazados. Es todo el plan que hacían con los prianistas. Entonces, y el señor sobre todo se quiere reelegir. Entonces, aquí están los datos, presidenta, y aquí se los dejo para que pues tomen cartas en el asunto, porque viene la nueva dirección. Y en otro tema, presidenta, bueno, por cierto, hicimos un reportaje sobre la secretaria Bárcenas y dio a conocer que México va a buscar dirigir la Secretaría General de la ONU. Quería saber si sus comentarios. Todavía no saben. No. Ah, bueno, ok. Bueno, Alicia es de primera, hay que decirlo. Alicia es de lo mejor que tiene México. Ha sido, además de su trabajo, es una bióloga, especialista en temas ambientales, pero ha recorrido muchísimos espacios de organismos internacionales, sí, en Naciones Unidas, después fue la directora de CEPAL, una gran directora que puso en el centro la desigualdad en América Latina, nadie lo había hecho de esa manera, además de orientar políticas muy importantes. Fue secretaria de Relaciones Exteriores, una gran secretaria, y ahora pues tenemos el orgullo de tenerla como secretaria de Semarnat. Entonces, Alicia es de primera, ya, la secretaria pues ya se verá después, ¿verdad? Ok, es en septiembre, sí. Sí. Ok, presidenta, también ya ve que le estamos dando seguimiento al caso de los niños que le quitaron a estos hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Me llama la familia, el papá y la mamá, que no han recibido pues ninguna información, ya son 10 meses sin ver a sus hijos, a sus 4 hijos. Le quiero dejar el seguimiento que me mandaron ellos, porque pues están desesperados, imagínense, sin ver a sus 4 hijos menores desde los 3, 4 años sí, hasta lo los 2. atendemos. A ver, ya ¿Sí? lo ha estado atendiendo Roberto, pero vamos a ver qué avances. Sí, y bueno, lo que pasa es que me dicen que si será necesario venir a hacer una huelga de hambre, yo no le puedo decir sí o no. O sea, no, definitivamente… Vamos a ver en qué paso va, pero sí lo he estado atendiendo Relaciones Exteriores. Sí, gracias. Y ya por último, presidenta, pues desafortunadamente esta situación con nuestros hermanos migrantes, nosotros ya en Oro Sólido y en Empuje Migrante no les podemos decir que aguanten, porque tampoco los vamos a someter a que aguanten humillaciones y discriminación. Pero fíjese que ya hay, incluso mi compañero Julio Omar le comentó la semana antepasada acerca de que iban a hacer un programa para que pudieran pasar sus coches. Pero fíjese que no existe. Sí, pero fíjese que no es suficiente porque pues hay algunos que quieren traerse incluso sus maquinarias o no sé, se debe de hacer un programa más extenso, presidenta. Vamos a hacer a ver cómo podemos facilitar que traigan el menaje de casa si quieren regresar. Sí. Le decimos a Relaciones Exteriores. Sí. Quieren montar sus negocios aquí, entonces yo creo que sería algún programa multidisciplinario. Claro que sí. Y sobre todo también, presidenta, fíjese que, bueno, entrevistando a algunos que ya regresaron, unos que fueron deportados, me dicen que pues se quedaron allá todas sus cosas, su coche, sí, sus es computadoras. parte de lo que estamos trabajando con ellos, porque… Ajá.
está mal, pues tienen que regresarles sus pertenencias. Exacto. Y también, fíjese que ahorita suman, de acuerdo al Wall Street Journal, suman más de 100,000 jóvenes y adultos de entre 20 y 50 años que ya retiraron sus ahorros entre 5,000 y 50,000 dólares, pero pues los tienen en su casa. Entonces también se necesita un programa de este tipo de cosas, porque también me dicen algunos cónsules que pues no pueden traer efectivo. Por cierto, miren de veras el amor por sus familias y por México de nuestros hermanos migrantes. Subieron las remesas, ya ven que bajaron. Sí, así va a ser. Sí. Mayo, para junio no alcanzaron el nivel que tenían el año pasado, pero subieron. Eso, o sea, frente a cualquier circunstancia, ellos siempre apoyan a sus familias. Por eso hablamos de héroes y heroínas. Así es, y entonces también se necesita un programa de financiero. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? ¿Cómo es que pueden ellos organizarse? Porque sí se está ya viendo. Vamos a presentar, SOE también tiene el programa de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si quieren, hacemos de nuevo una conferencia dedicada a todos los apoyos de México Te Abraza. Trabajamos este tema de cómo pueden traer sus cosas. Y el programa de Finabien, dije que lo presentamos este viernes, pero vamos a esperar a ver si pasa la ley para ver exactamente en qué queda. Y ya presentamos también Finabien, lo de el IMSS, que es un programa muy bueno también. Entonces todo ello lo presentamos de nuevo en paquete para que sepan que si vienen a México, todos los apoyos que pueden tener, y si están en Estados Unidos, cómo los apoyan los consulados. Sí, hace unos días se vino ya una caravana migrante, aproximadamente 2,000 personas, se está hablando de 200 familias. Viene pues es un éxodo, Presidenta, entonces sí se necesitaría un programa multi… ¿De dónde? Vienen de Texas, de California, y hay muchos que se están viniendo por su cuenta, entonces sí se necesitaría armar un programa. Sí, vamos a consolidar más el programa para apoyarles. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ya son 9:21. ¿Quién va a preguntar de salud? Van a decir yo. A ver, acá la compañera que insistentemente, Sonora, ya sé que desde hace rato estás pidiendo. El tema el martes. Presidenta, pues… Mañana, ¿te parece? ¿Vienen mañana? Sale, mañana. Se han realizado diversos foros sobre enfermedades raras. Esto concretamente en el Congreso de la Unión, por ejemplo, hay 2 iniciativas, muy rápido le explico, en este caso de Morena, que están buscando primero reformar la Ley General de Salud. Y que esta, bueno, pues busca establecer un protocolo de atención a los pacientes de atrofia muscular espinal, enfermedades raras que necesitan urgentemente dentro de la política pública del gobierno, pues ser detectadas a tiempo para también ser atendidas. Hay otra iniciativa, esta por la Cámara de Diputados, Mónica Herrera, donde habla de la creación de un registro nacional de enfermedades raras en este contexto, y muy rápido así, la pregunta es si su gobierno va a acompañar estas 2 iniciativas que son ya un tema pues preocupante por este tipo de enfermedades raras, Presidenta. Sí, las enfermedades raras es un problema que tiene muchas aristas. Una de las cosas muy importantes es precisamente tratar de tener un registro para conocer a aquellas personas que tienen el problema. Y su abordaje lo estamos considerando como el ingreso a protocolos de investigación, porque son padecimientos que pueden en ocasiones costar hasta $500,000 de pesos a la semana, algunos de ellos, y con periodos de alivio y sobrevida cortos. Hay mucha investigación acerca de las enfermedades raras ocurriendo a nivel mundial. Y entonces lo que estamos haciendo con la simplificación de COFEPRIS es tener la posibilidad de incluir a esos pacientes en los nuevos avances de la medicina.
entrando en un protocolo de investigación, es una oportunidad para ellos de acceder a los medicamentos innovadores que están en proceso. Creo que lo que sí es muy importante es tener el registro de esas personas para entonces, cuando ocurre un avance, poder inmediatamente incluirlos en su tratamiento. ¿Se buscaría esto traducirlo en una política pública del gobierno? ¿Perdón? ¿Se podría esto concretar en una política pública? Sí, se podría incluir como una política pública, considerando el concepto de acceder a protocolos de atención clínica que permitan su mejor manejo. Gracias. Gracias. Respecto al tema que también se ha hablado de este anuncio del Departamento del Tesoro, concretamente el caso de Cibanco, porque, bueno, ayer emitieron un comunicado en el que narran cómo un día antes Visa les comunica que va a tomar una decisión, unilateralmente se dice, su plataforma para transacciones internacionales queda suspendida. Esto pues toma por sorpresa al banco, donde, bueno, considerando que ni siquiera el mismo gobierno ha considerado como totalmente válidas todas las acusaciones o sospechas de lavado de dinero, Visa toma esta decisión y finalmente pues afecta también y la incertidumbre de los ahorradores, en este cuenta de los cuentavientes, y el banco, bueno, pues no tiene más que decir que ya en un periodo inmediato va a poder, en caso de que lo soliciten, dar. El tema es de que Visa toma esta decisión cuando se supone en el mismo Departamento del Tesoro, se notifica que tendría 21 días este periodo de notificaciones y ellos, bueno, pues se van por la libre y dan la estocada final a Cibanco. No sé qué pueda hacerse al respecto o qué opinión tenga. El anuncio que hizo el Departamento del Tesoro pues generó acciones por parte de ahorradores, inversores, en los dos bancos y en la casa de bolsa. Por eso se intervinieron, que fue una decisión de Secretaría de Hacienda consensada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hablando con el Banco de México de cuál era la mejor forma para pues evitar algún problema en el sistema financiero y en los propios bancos. Yo creo que ya esta parte pues más detallada de las implicaciones, pues, dado que es un tema además muy técnico, le pedimos al secretario de Hacienda que lo pueda informar. Lo que sí puedo decirles es que se ha actuado de manera muy responsable, reconocido por los bancos mexicanos, por la Asociación de Bancos, y se está haciendo pues todo lo necesario para que no tengan implicaciones para los ahorradores ni para quien invierte, y buscar la mejor forma si alguien quiere retirar sus recursos, que tiene derecho, de un banco, cómo se podría hacer sin que tuviera efectos mayores. Bueno, cerramos, ya son 9:30. Que estén muy bien, mañana nos quedamos pendientes con muchos de ustedes. Gracias, buen día. Felicidades a los compañeros del IMSS Coplamar. Es algo muy importante, ya no lo comenté, cierro con esto. El IMSS Coplamar es una forma de atención de las zonas más apartadas del país, que como bien dijo Zoé, nació en los 70s. Había la posibilidad de que IMSS Coplamar se integrara al IMSS Bienestar, pero muchos de ellos ya participaban como trabajadores del IMSS. Entonces tomamos la decisión de que se fuera al IMSS ordinario y la parte presupuestal la vamos a resolver conjuntamente. Entonces, muchas gracias de verdad por el trabajo que realizan. Gracias. Buenos días, hasta luego.